el tema que me toca explicar un poco, participar, es el tema de la minería en el Perú. Como muy bien lo sabemos, el Perú es un país eminentemente minero. Más del 20% de las reservas mundiales de minerales se encuentran en el Perú. En hierro, cobre, tungsteno, oro, plata, etc. Y se trabaja desde tiempos inmemoriales. Podemos recordar la llegada de los españoles, justamente fue ese uno de los grandes motivos, ¿no? Y ahí Atahualpa, pues, pudo dar en Cajamarca 2 cuartos llenos de plata y 1 de oro, a Pizarro. Que nuestras culturas incas, pues, conocían los metales y la explotaban muy bien y la utilizaban también. Pero ya en los tiempos modernos, a fines del siglo pasado, empresa como el mundo globalizado también empieza a tener en la industria el gran uso de los metales y destaca también como es el precio del oro. Y en el territorio nacional, casi en todas las regiones del país, hay este mineral precioso que se encuentra sobre todo en las cordilleras de nuestro país y también en la Amazonía, como origen secundario, como origen aluvial que ha sido arrastrado a través, ¿no?, de las precipitaciones, de las lluvias. Y en ese sentido, el Estado peruano también, a través de la Constitución Política, en el artículo 66, dice claramente, ¿no?, los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación y el Estado es soberano en su aprovechamiento. Y en ese sentido, se ha normado también la explotación de los minerales en el país. Y en el tema de la pequeña minería y minería artesanal se reconoce por primera vez esta actividad, sobre todo la minería artesanal, en el año 2002. Y se reglamenta con el Decreto Supremo 013-2002 también. Menciono esta actividad porque, como quiera que está en todo el territorio de nuestro país, se han concesionado acá, por ejemplo, en el país, el 14.8% del territorio peruano se ha dado en concesiones, pero solamente el 1.23% se está explotando, y el resto está, como quien dice, en reserva, ¿no? Y por el precio de los metales, como les decía, la gente que estaba en las comunidades campesinas, en las comunidades nativas, en las áreas rurales, en vista de la falta de trabajo, que la agricultura no es una actividad lucrativa solamente de subsistencia, conjuntamente con la ganadería, ve entonces en la minería una posibilidad de cambiar su vida. Y es por eso que, incluso muchas veces obviando las normas legales porque no conocen, ahí donde no hay inversión, donde no hay presencia del Estado, es que el campesino recurre a los cerros o a las playas de los ríos, autogenerándose un trabajo para poder mantener su familia, darles educación, comprarse ropa, medicinas, etcétera, etcétera. Porque una cosa es que hablemos acá, porque estemos, ¿no?, en las grandes urbes, pero otra cosa es en el Perú profundo. Otra cosa es allá, donde no hay una posta, donde no hay un hospital, donde no hay una carretera, donde no hay energía eléctrica, donde no hay servicios básicos. Yo he tenido la oportunidad de vivir allí, donde a la ciudad puedes ir solamente una vez al mes, o muchas veces 6 meses no llegas. Pero ahí viven miles de peruanos en el más
en el abandono. Entonces, han visto en la minería, en esta minería artesanal, una posibilidad de salir adelante. Y la ley que se da, pues, que mencioné en el año 2002, no ha cumplido los fines y objetivos porque no hubo la voluntad política hasta ahora de los gobiernos de poder realmente formalizar a esos miles de peruanos abandonados, diría yo, sin ninguna inclusión social. Les cuento, por ejemplo, en Madre Dios, solamente hay una oficina de la SUNAT, y esa oficina de la SUNAT está en la capital, en Puerto Maldonado. Desde el Tahuamano, más de 200 kilómetros, para sacar su ruta tendrán que venir a Puerto Maldonado. Y para hacer sus declaraciones mensuales también tendrán que venir a Puerto Maldonado. Del Mano hacia la capital no tenemos carretera de integración. Y para llegar tenemos que venir por Cusco, emplear más o menos si el tiempo está bueno, si no hay lluvias, más de 20 horas. Ida y vuelta son 40 horas. Los costos. Entonces, y ahí también en esas provincias, así como usted en Puerto Maldonado, no hay muchas veces servicio de internet, no hay celular. En esos distritos, en esas provincias, no hay oficinas de banco, no hay oficinas de SUNAR, no hay oficinas de RENIER, de la RENIEC. Si no hay una oficina del banco, ¿cómo puedes hacer tu detracción? ¿Qué significa la detracción? Que en el banco pues te van a hacer el descuento del 4% del impuesto a la renta adelantada. Entonces lo que se dice aquí en Lima es diferente a lo que está pasando en nuestro país. Y estoy seguro que lo que pasa en Madre de Dios también está pasando en Ayacucho, está pasando en casi todas las regiones, o por no decir en todos los departamentos de nuestro país. Y en esas condiciones, pensemos un poquito, podremos formalizar a los pequeños mineros, a los mineros artesanales, a los agricultores, a los comerciantes. Sí podemos, pero avanzaremos a paso de tortuga y no conseguiremos el objetivo. Y esta es una prueba, ¿no? Cuando el gobierno ha sacado estos decretos legislativos que tengo aquí en mano, en marzo del 2012, acá están, son 8 decretos legislativos, 2012, 2013, 2014, llegamos al 2015, y no ha formalizado a un solo pequeño minero ni a un minero artesanal. Y si lo ha hecho, no sé cómo lo habrá hecho, pero en Madre de Dios no ha hecho a nadie. Incluso el decreto legislativo 1100 en el artículo 5, que legisla solamente para la pequeña minería y la minería artesanal, que lo tengo aquí en mano también, le prohíbe las herramientas, la tecnología. O sea, un minero artesanal no puede utilizar una compresora, no puede utilizar un generador para alumbrarse en el túnel, no puede utilizar un martillo eléctrico, solamente está sentenciado con esta norma a trabajar con un cincel y sus manos. Entonces es discriminatorio porque yo creo que la tecnología está al servicio del hombre, pero según estos decretos legislativos los prohíben. Y muchas cosas más, lógicamente no puedo utilizar tampoco un cargador frontal, no puedo utilizar una excavadora, no puedo utilizar una cisterna para llevar su agua, sus combustibles, no puedo utilizar un timbalete, no puedo utilizar absolutamente nada de tecnología. Entonces nos encontramos frente a un escenario donde la política del actual gobierno y de los anteriores es clara: eliminar la pequeña minería y la minería artesanal, pero sí favorecer a las grandes empresas transnacionales. Bolivia ha crecido en más del 12% su producción de oro. ¿Por qué? ¿Porque ellos producen más? No, porque el oro que se produce en el Perú sale por Bolivia en contrabando
y lo exportan como suyo. Porque recién Activos Mineros ha implementado después de casi 2 años la compra de minerales, pero que finalmente es un privilegio porque poquísimos tienen una declaración de compromisos o están en este proceso de formalización, entre comillas, para vender minerales. Y el resultado, el impacto socioeconómico, ¿cuál ha sido? Que la crisis económica que viene en el país pues se ha acentuado. Nosotros hemos estado en Ica, los forestistas vamos a la reunión de Nazca, que es una zona bastante minera, hemos estado en Ayacucho, Cajamarca, en Puno, en otras regiones, y en vista de estas normas que se dieron, la gente ahora consume menos y no hay capacidad extractiva, porque se ha prohibido, en otras palabras, la minería, cuando debió ser todo lo diferente, porque al minero artesanal y al pequeño minero no darle el mismo apoyo que se le da a las grandes transnacionales. Sé que el tiempo, la verdad, no es suficiente para poder explicar todas estas cosas, pero todo lo que he dicho está sustentado en normas, en realidades, y tenemos una prensa nacional que lo único que ha hecho es satanizar y mentirle al país, que los mineros artesanales están contaminando los ríos, están deforestando, están malogrando el ambiente. De repente sí es cierto, pero ¿qué reglas de fuego le ha dado? ¿Qué apoyo ha tenido del gobierno? Ningún apoyo, señores, para poder mitigar. Cuando en Chile, por ejemplo, hay una empresa ENAMI que los lleva de la mano a los pequeños mineros y a los mineros artesanales, les ayuda a explorar, les da préstamos, les da tecnología y les compra los minerales y ellos pagan sus impuestos. Acá es una realidad totalmente diferente que tenemos que rechazar y lamentar, porque solamente impulsando el desarrollo de estas actividades lógicamente sostenibles, ¿no?, formalizándonos en el tema laboral, ambiental, tributario, etcétera, etcétera, podríamos ser una potencia en el mundo y acabar con toda la pobreza que hay en nuestro país. Entonces, yo creo que aquí necesitamos un gobierno que realmente trabaje para esas grandes mayorías que lo eligen, para esas grandes mayorías que en las elecciones se les pide su voto, pero que cuando llegan al poder, lamentablemente trabajan para esa pequeña élite que saquea nuestros recursos, porque hemos perdido la soberanía de los recursos naturales, y pagan ciertos impuestitos entre comillas, porque ¿quién los controla? El mineral sale por tubos a los barcos y se lo llevan. Acá dice, nos dejan canon minero. El canon minero, señores, es una mentira. Normalmente es impuesto a la renta y punto, y que el canon minero ya no se hable. ¿Para qué hablamos de canon minero? Se existiría el canon minero cuando por encima de ese 30% impuesto a la renta, siquiera hay un 3, 4, 5% y dirían, este es el canon minero. Y nosotros como congresistas estamos en la obligación de decir las cosas como son. Las cosas como son en el sentido de que está bien, pues que se les apoya a la inversión privada y que paguen lo justo también, pero queremos el mismo trato para el pueblo peruano, para aquellos millones de peruanos, porque se estima que más o menos 4 millones de peruanos, de una manera directa e indirecta, están relacionados con la pequeña minería y la minería artesanal. Estamos hablando de 4 millones que en este momento no le estamos dando ninguna posibilidad de vida, de ocupación, de subsistencia, porque se le está prohibiendo una actividad. Y voy a terminar con esto ya porque el tiempo es pequeño. Miren, la Comisión Permanente del Congreso aprobó que a las grandes empresas mineras en 45 días hábiles como máximo se les apruebe los estudios ambientales. Usted lo sabe, 45 días. Pero a los pequeños mineros y a los mineros artesanales se siguen evaluando sus PAMs, programas de adecuación y manejo ambiental, desde el año 2003. Hasta ahorita se les siguen evaluando los PAMs. ¿Cuántos años han pasado? 11 años. Entonces, pues aquí la política es clara, ¿no? Que el gobierno no tiene ninguna política de Estado como para apoyar
al pequeño minero y al minero artesanal. Incluso han mandado en este momento un proyecto de ley, el 3856, el señor Ollanta Humala Tazo y la señora Najara Velázquez, que a aquellos pequeños mineros y mineros artesanales que estén dentro de las comunidades campesinas, dentro de las comunidades nativas, dentro de las comunidades indígenas, o que estén trabajando en una concesión minera, porque le ha facilitado incluso el titular, se vayan a la cárcel, de 8 a 10 años de cárcel. Ojalá, yo creo que esto no tiene que pasar en el Congreso de la República, tiene que irse al archivo, porque aquí se tiene que replantear realmente una política de impulso de todos los sectores productivos de nuestro país, de la minería, de la agricultura, de la actividad forestal, etcétera, etcétera. Porque lo único que se pretende acá, y las reglas están claras, los únicos que van a explotar los recursos naturales en nuestro país van a ser las grandes transnacionales. Y los peruanos, los empleaditos, sus muchachos, sus chulitos. Nosotros, los peruanos, no tenemos derecho a ser empresa. Gracias.